Andrés de Urdaneta es, sin lugar a dudas, uno de los personajes más importantes de la historia universal. Salió con 17 años de Ordizia, su villa natal, Villafranca en la época, para vivir una vida llena de aventuras, pero también llena de conocimiento y de impulso en las relaciones humanas en tierras lejanas. Con ese conocimiento logró comprender las claves de la navegación en la mar y en las claves del desarrollo humano en tierra. Su relación con el emperador Carlos V y con el rey Felipe II le sitúan como un personaje fundamental en la historia del siglo XVI. Su relación con los primeros virreyes de México, Mendoza y Velasco, nos hablan de un Urdaneta plenamente integrado en la vida del virreinato de la Nueva España. Su clara convicción de que se podía lograr la ruta desde Poniente hasta México cruzando el Pacífico, nos muestran a un cosmógrafo genial, a un gran conocedor de un mundo al que él ayudó a globalizar. Hizo posible que la expedición de Legazpi tuviera éxito y hay que recordar que Filipinas es el único país católico de Asia. Cuando ya era fraile agustino en México, logró completar las rutas comerciales del mundo. El documental que vamos a ver a continuación muestra a Urdaneta en su faceta de navegante, diplomático y cosmógrafo. En el 500 aniversario de su nacimiento en Ordizia, queremos mostrar al verdadero Urdaneta, uno de los más grandes navegantes de la historia. En plena época de los descubrimientos, un hombre que era capaz de conocer el lenguaje del mar y de sus corrientes, el lenguaje de los vientos, el lenguaje de las estrellas, logró la gran hazaña de cruzar el Océano Pacífico de oriente a occidente. El gran viaje de Andrés de Urdaneta de vuelta a través del más grande de los mares completó las rutas comerciales del mundo. Tras la hazaña de Urdaneta, el comercio mundial fue una realidad. En el año del Señor de 1565, la nao San Pedro ha completado el tornaviaje entre Filipinas y la Nueva España. Urdaneta había logrado el éxito en lo que otros habían fracasado. Tenía un secreto que le ayudó a conseguirlo. La hazaña era tan importante que la noticia fue transmitida desde Acapulco, en México, hasta la capital del reino, en Madrid. Los mensajeros se fueron turnando a lo largo del inmenso territorio de la Nueva España, cruzaron el Océano Atlántico y llegaron hasta la corte de Felipe II. Es el Colón del Pacífico, o sea, fue el que supo ir y volver. Seguramente será el navegante más importante, en algunos aspectos más importante que Colón iba a ciegas y este sabía dónde iba. Yo sé cómo se hace y lo hizo. Nadie lo había hecho. Cuando el último de los mensajeros entregó personalmente la carta con la gran noticia al propio rey, Felipe II vio culminado su deseo de abrir la ruta transpacífica al comercio. Su decisión de pedir a Andrés de Urdaneta que dejara la paz del convento y se embarcara en la expedición a Filipinas para luego abrir la ruta del tornaviaje a América había sido la acertada. Urdaneta lo había conseguido. Es la ruta comercial que ha durado más tiempo en la historia de la navegación. Es el que unió Asia con América
y es el que creó la ruta náutica más larga del mundo. Pero él fue el primero que empieza a globalizar el mundo porque lo encontró y lo descubrió. Urdaneta para nosotros es un héroe novohispano, lo consideramos un héroe novohispano, no español. Pero fue un hombre verdaderamente entregado a la mar, con una capacidad cosmográfica increíble. Él es un científico, además de eso. Es un hombre que tiene el cálculo en sus manos. Es decir, no es un simple aventurero. Buscaba una ilusión, buscaba un sueño y sabía cómo ir a él. Era un hombre que guardaba en su interior un secreto que le hizo dominar los vientos y las corrientes marinas y le ayudó a conocer la situación casi exacta de un buque en alta mar. Así pudo abrir la gran ruta comercial del Pacífico, la ruta entre los países del lejano Oriente y América, la ruta del galeón de Manila, el viejo sueño de Cristóbal Colón. La nueva ruta que abrió Urdaneta permitió la creación de un gran mercado mundial. Precisamente en la misma bahía que eligió Urdaneta como final de su tornaviaje desde las Islas Filipinas, la goleta Moctezuma de la Armada de México navega impulsada por el viento que hincha sus velas. Pero hoy, al contrario que en los tiempos de Urdaneta, la navegación actual se basa en una ciencia exacta. Hoy en día, ni el más avesado de los marinos de aquella época, como Juan Sebastián Elcano o Andrés de Urdaneta, se hubieran podido imaginar lo que hoy es la navegación en la actualidad. Contamos actualmente con sistemas satelitales muy modernos, con sistemas de navegación por GPS, sistemas inerciales, imágenes satelitales. Ahora nos pueden dar toda esa información meteorológica que es muy importante para los marinos. Sin embargo, hace ya 500 años, pues Andrés de Urdaneta lo que hizo prácticamente fue algo excepcional, algo que ningún otro hombre hubiera hecho en su época, algo que era completamente inimaginable. Pero a comienzos del siglo XVI, los marinos miraban al cielo para saber su posición. En medio del inmenso mar, no había otra forma de saber dónde estaban más que mirando a los astros y estudiando la posición del sol y de las estrellas. Y el viento ofrecía la energía para mover las naos. Si el viento amainaba, si la calma chicha llegaba en medio del océano, las naos quedaban inmóviles y la muerte comenzaba a rondar por las embarcaciones donde los marinos tenían el agua y la comida justa para la travesía. Por eso era tan importante conocer la posición de las estrellas, la dirección de los vientos y las corrientes marinas. Pocos eran los que reunían esos requisitos, y esos pocos eran sabios que emperadores y reyes querían tener en sus expediciones transoceánicas. Ellos guardaban el secreto de la navegación. Uno de aquellos sabios fue Andrés de Urdaneta. En el siglo XVI había un objetivo perseguido por las expediciones transoceánicas. Tras ese objetivo, los marinos embarcaban en peligrosas expediciones que en muchos casos terminaban en el fondo del mar. Su deseo era llegar a las islas del tesoro, a las islas de las especias. Las especias eran productos necesarios para la conservación de los alimentos y por lo tanto eran productos que tenían un elevado valor intrínseco. La nuez moscada, el clavo de olor, todo aquello que después se traía a Europa, a España, y que eran pues verdaderos tesoros. Valía más que el oro, ¿no? Las cortes de toda Europa pagaban un dineral solamente por el sabor que daban las especias a las comidas. El clavo, la especie del clavo por el que luchaban, tenía un valor tan grande porque disimulaba el sabor de los alimentos. O sea que efectivamente el clavo estaba muy valorado porque disimulaba el sabor, la podredumbre de las carnes, y ocultaba ese mal sabor. La mortandad en aquellas expediciones era alta, pero los que volvían, como la nao Victoria, comandada por Elcano, llegaban cargados con el tesoro, llegaban con su buque lleno de las cotizadas especias. La conmemoración de su llegada nos los muestra cabizbajos y derrotados, pero la realidad es que habían logrado el objetivo soñado, hacerse con el tesoro y volver. Elcano, cuando vuelve, no vuelven 18 desarapaos,
que es lo que nos han contado. Los 18 que vuelven con el Cano vuelven millonarios. El clavo que lograron traer sirvió para pagar la expedición y para que se repartieran un buen dinero todos. O sea que tenía un valor increíble. Con solo un barco lleno de estas especias, tuvieron unos beneficios de $500,000 de maravedíes. Un único barco lleno de especias era una riqueza. Merecía la pena arriesgarse. Merecía la pena incluso morir en el intento. Merecía la pena volver. Las noticias de Allende los Mares llegaron al interior. En la villa medieval de Villafranca, la hazaña del Cano recorrió sus calles. Los niños de Villafranca escuchaban los relatos de fantásticas aventuras al otro lado del océano. Uno de ellos, Andrés, hijo del burgomaestre Ochoa de Urdaneta, parecía especialmente interesado por aquellas noticias. Los viajes de naos y carabelas hacia las islas de las especias, las islas del tesoro, produjeron una viva conmoción en el espíritu de un Urdaneta todavía niño. En sus juegos infantiles, la navegación estaba presente. Su poderosa imaginación le llevaba a surcar los mares sin salir de los límites de Villafranca. En su espíritu soñador, lo imaginado se convertía en real. Villafranca, la villa natal de Urdaneta, estaba estratégicamente situada en el camino real que hacia el sur comunicaba con Castilla y hacia el norte con Francia, y con un rápido enlace con el cercano litoral cantábrico. Sus regias murallas eran hijas del acta de fundación de la villa por orden de Alfonso X el Sabio. Pero esas murallas no coartaron los sueños de grandes hazañas marinas de Andrés de Urdaneta. No tenemos documentos, desgraciadamente, pero él tuvo que tener preparación bastante completa. Este hombre escribe bien. A veces tiene unos especies ¿cómo se dice?, silogismos típicamente el vasco, ¿no? Pero él escribe bien, tiene una caligrafía muy esmerada, muy bonita, y su firma es perfecta, es fenomenal. Quiere decir que eso no se adquiere sin haberse preparado antes. Era un hombre sabio. Se ve que era un hombre de mucho estudio, pero aprendió mucho de los portugueses del Maluco. Ahí aprendió mucho él. A saber, a aprender, a estudiar como las rutas, como otras rutas, que había otras expediciones, que había manuscritos que hablaban de otra expedición por tal sitio, por tal otro. Eso, Urdaneta fue un hombre estudioso. El joven Urdaneta tuvo una educación esmerada para la época. Hablaba en euskera con su familia y era capaz de redactar complejos documentos en castellano. En 1525, cuando Andrés de Urdaneta tenía 17 años, se enroló en la expedición Loaísa, cuya dirección náutica había sido encomendada por el emperador Carlos V a Juan Sebastián Elcano. Para Urdaneta, aquel hecho significó un cambio total en su vida. Mostró a su padre con gran alegría el proyecto de la expedición a las Islas de las Especias. Su padre, aparte de ser alcalde de Ordicia, es un mercader. Sabemos que comercia con las tropas castellanas que están acantonadas en esta zona de Ordicia en la guerra contra Navarra. Entonces no sabía que el viaje a las Islas de las Especias se iba a complicar de manera terrible, que su gran valedor Elcano iba a morir y que él mismo sufriría penalidades sin cuento. Era una vida de aventura y riesgo. Era su elección. La convivencia tan estrecha, tan obligada
en camarotes, por llamarlos, o en sentinas, en las que se amontonaban 40, 50, 60, 70 hombres, daba lugar a muchas fricciones. Los barcos de aquella época eran como cáscaras de nuez, es que no tenían dónde refugiarse. Había una cámara que era para el capitán y todos los demás se tenían que arreglar como podían en cubierta. Subsistían, por supuesto, comiéndose las ratas, los cueros de los mástiles, hasta que llegaban a una tierra y entonces en la tierra tenían que aprovisionarse de frutas, de agua, de todo. O sea que es que no se concibe hoy en día con el hedonismo al que estamos acostumbrados, el consumismo, la comodidad, el confort, vamos, yo digo, yo doy la vuelta al mundo, he dado la vuelta al mundo, pero claro, la vuelta al mundo que yo he dado en aviones, etcétera, etcétera, es una chufla comparado con lo que hacían estas fieras, estos seres absolutamente sobrehumanos, ¿no? Rascando con un cuchillo a las barricas el serrín que salía y se lo metían en la boca, cazaban a las ratas que podían cazar, que por cierto muchos se dedicaban a venderlas una vez que las cazaban y a precio de oro, las ratas, la comida, comer ratas. El hambre era, vamos, evidentemente, había casos de canibalismo, de antropofagia, porque verdaderamente la gente llegaba un momento que se comía a su hermano, vamos. A partir de entonces, su vida iba a ser el mar, las grandes rutas marinas, la apertura de nuevas vías de comunicación, el desarrollo de relaciones humanas y comerciales con lejanos pueblos de Oriente. Su primera expedición fue la comandada por García Jofre de Loaísa, compuesta por 6 carabelas y un patache. La expedición salió de La Coruña el 24 de julio de 1525 con la intención de llegar a las Islas de las Especias. Era la segunda expedición que trataba de superar la barrera americana para llegar a través del temible estrecho de Magallanes al Océano Pacífico y concluir en las Islas Molucas, donde esperaban encontrar el tesoro de las especias. Urdaneta, con 17 años, embarca en una expedición que quiere ser la conquista definitiva de las Molucas. De hecho, es una expedición en la que llevan soldados, son 7 naves, es una expedición poderosa. No le dieron el mando absoluto al Cano por un problema de clasismo, ¿no? Porque no pertenecía a la nobleza, y se lo dieron a Loaiza, que el pobre de marino tenía bien poco, era un militar sin ninguna ciencia marina, ¿no? La expedición Loaísa en la que se embarcó Urdaneta se enfrentó desde el principio a dificultades que terminaron por provocar el desastre. La vida rutinaria a bordo de las embarcaciones se complicaba por la precariedad de la alimentación y la salud. La falta de alimentos frescos originaba la aparición del escorbuto. La temida enfermedad provocaba la mayoría de las muertes a bordo. Urdaneta escribió al emperador Carlos V una relación en la que se refería a las penalidades de una navegación extremadamente larga y peligrosa. A las noches eran tantos los piojos que se criaban que no había quien pudiese leer. Un marinero gallego falleció a consecuencia de aquella plaga. Todos tuvimos por cierto que los piojos le ahogaron. Es que luego en los viajes largos venían las enfermedades, que la más dañina y la que más muertes causaba era el escorbuto, el famoso escorbuto. Este consistía en que las encías aumentaban de tamaño, pero multiplicado por 10, o sea, cubrían hasta los dientes, las articulaciones de los brazos y las piernas se quedaban rígidos, sufrían horriblemente, y muchos incluso cogían un cuchillo y se cortaban las encías porque no podían aguantar el dolor. No sé, y después ya poco a poco morían, uno tras otro iban muriendo. Aquella fue para Juan Sebastián Elcano su última expedición. El navegante guipuzcoano cayó enfermo en plena navegación en el Océano Pacífico a consecuencia de haber comido una picuda, un pescado envenenado. El 26 de julio de 1526, el joven Andrés de Urdaneta fue el encargado de redactar el testamento del primer hombre que había circunnavegado el mundo. El magnífico Elcano ha muerto. Para él eso es una señal de su amistad, cosa personal, de su familiaridad, cosas de parentesco probablemente,
y de respeto y de cariño por su inteligencia y por lo que él le ayudó, porque Elcano fue su maestro, fue su líder. Urdaneta observaba, era un tío inteligente, pero llevó a su maestro que fue Elcano. Yo pienso que evidentemente se han conocido antes de embarcar en el 25 en la expedición de Loaysa, posiblemente se han conocido en el propio Guetaria. Que él bebía las palabras del Elcano como si fueran las Sagradas Escrituras. Darío Urdaneta aprendió en ese barco hasta la firma, que firmaba muy bien, porque el padre Urdaneta era pues docto y conocía muchas letras, pues él firmó cuando se muere Elcano en el Pacífico, y una de las firmas a la muerte de Elcano y el testamento pues es de Urdaneta. Días antes había muerto el propio capitán general de la expedición, García de Loaysa, y Elcano le había sustituido en el cargo. Pero por pocos días, Elcano se sintió gravemente enfermo y vio cercana su muerte. Postrado en su camastro, dio los últimos consejos a Urdaneta. Unos días después, el 4 de agosto, murió. La maltrecha expedición Loaysa llegó finalmente, tras atravesar el Océano Pacífico, hasta las Molucas. En el camino habían quedado barcos perdidos y cientos de muertos. El peligro era constante, unas veces por el estado del mar que con su tremenda energía destrozaba buques y hasta una armada completa. Otras veces en tierra, tierras desconocidas, donde el enemigo podía atacar en cualquier momento. Tierras en las que, además de los indígenas, estaban los portugueses que se consideraban dueños de las Molucas. Y una vez que llega a Molucas, se transforma en una especie de segundo jefe. Porque era un aventurero, un soldado, un marinero, y logró hacer compendio de todas esas habilidades. No podían recibir refuerzos, no tenían contacto con nadie, era un barco aislado que había llegado ahí y se encontró completamente perdido y con los portugueses diciendo que aquello era suyo y que allá que no los querían. Porque verdaderamente iban a las Molucas dispuestos nada menos que a establecer allí un fortín enfrentado a los portugueses que llevaban años en las Molucas explotando el clavo, que el clavo entonces era una cosa de un valor increíble. O sea, te valía un kilo de clavo, valía más que un kilo de oro. Es quien empieza ya a negociar enseguida con unos y con otros para el manejo, porque claro, hay indios amigos, indios enemigos, están los portugueses, y hombre, durante 8 años allí Urdaneta se mantiene pues en una batalla de aventuras, vamos, son un montón de aventuras las que se dan allí. Las escaramuzas eran constantes. Urdaneta y sus compañeros pelearon más de una vez con los portugueses y sus aliados. A consecuencia de una de esas escaramuzas, el marino guipuzcoano resultó con la cara quemada. Llega un momento y no son nada más que 40 españoles enfrentados al imperio portugués, defendiendo con alma y vida el derecho del emperador Carlos V de estar allí y de aprovecharse de las riquezas del clavo. Son muy pocos, al final quedaban solo 27 castellanos contra los portugueses, que tienen unas bases que están mucho más cerca. Tienen apoyo de los indios, pero no de todos los indios, porque los portugueses también están apoyados por otros indios. Y resulta que Carlos V, el muy sinvergüenza, había vendido sus derechos en el Moluco a los portugueses por 350.000 pesos de la época, ¿no?, para seguir discutiendo con un problema que tenía en Nápoles. Y ahí estaban ellos sin saber, claro, entonces no existía la telefonía móvil, no existía el ordenador, no existía nada, no tenían comunicación de ninguna clase. Y ahí estaban luchando a brazo partido, contra los portugueses, aliándose con unos indígenas, haciendo 1001 travesuras para conseguir que el pendón de Castilla o del Imperio Español estuviera sentado en las Molucas. Pero finalmente llegó la hora de dejar las Molucas. El emperador Carlos V vendió su derecho sobre ellas a Portugal. Los castellanos tuvieron que dejar las Islas de las Especias y Urdaneta volvió por la misma ruta por la que había vuelto Elcano, por la India y el Cabo de Buena Esperanza en el extremo sur de África. El primer viaje alrededor del mundo de Juan Sebastián Elcano duró 3 años menos 14 días.
La vuelta al mundo de Andrés de Urdaneta duró 11 años menos 28 días. Tras el largo viaje, Urdaneta llegó a tierra en Lisboa, la capital del reino enemigo. A su llegada a la metrópoli, las autoridades portuguesas le quitaron sus más preciadas posesiones, los documentos de la expedición a las Molucas, las cartas de navegación, los mapas y, lo más importante, sus propios informes y cartas al emperador. Al llegar a Lisboa, a Urdaneta le requisan toda la documentación que trae, porque, hombre, es una documentación valiosa desde el punto de vista estratégico. Urdaneta había llegado a Lisboa el 26 de junio de 1536, acompañado de su hija Gracia, que nació durante su estancia en Molucas. Fue una hija del amor en tierras lejanas, pero el navegante la quiso traer consigo. La pequeña le acompañó en su viaje de vuelta y con ella acudió a la cita con Sarmiento, el embajador del emperador Carlos V en Lisboa. Andrés de Urdaneta explicó a Sarmiento lo sucedido con sus decisivos documentos, cómo los portugueses se los habían robado y cómo él estaba dispuesto a hablar directamente con el rey de Portugal, Juan II, quien se encontraba en Évora y no en Lisboa, para tratar de recuperar los documentos. Pero el embajador Sarmiento le quitó aquella idea de la cabeza. No solo no iba a conseguir los documentos robados, sino que su propia vida podía correr peligro. Porque él traía una hija natural. Cuando él quiso ir a verla y a ver cómo es eso, le dijo el embajador de España en Portugal: oye, inmediatamente para allá porque te persiguen y te siguen a muerte. Así que para España. Toma este caballo y vete ya. Urdaneta siguió el consejo de Sarmiento y se alejó de Portugal. Urdaneta es depositario de mucha información y en el momento en que llega a Castilla empieza a hacer unos dosieres, unos escritos sobre todo lo que ha pasado allí en Molucas. Y son unos escritos en los que cuenta la aventura como tal, pero las que además da unos informes sobre los rendimientos económicos de aquellas islas. La ciudad de Valladolid era en esa época del siglo XVI la sede imperial. Aquí estaba la corte de Carlos V cuando volvía de sus largos viajes por el imperio, y aquí estaba también el Consejo General de Indias, dedicado al control de las nuevas tierras descubiertas más allá del Atlántico. Una vez en Valladolid, Urdaneta se dedicó a preparar su relación en la que informaba al emperador de lo acontecido en las Islas de las Especias. Lo hizo de memoria, ya que le habían requisado toda la documentación en Lisboa. Tomamos dicha galera. Cuando los indios vieron que andábamos en la galera, pensaron de ir a los portugueses para favorecerlos. Empero poco les aprovechó, que de la fusta les dimos una ruciada de artillería y les oxeamos. Así se tornaron a Terranates en la galera. Murieron este día de los nuestros 4 hombres y de los portugueses 8 hombres. Cuando Urdaneta se presentó en la corte, explicó al emperador los pormenores de lo que había ocurrido en aquella importante expedición. En su escrito quedan ya fijadas las características esenciales que marcan la personalidad de Urdaneta. Sabía cómo tratar a gentes desconocidas en tierras lejanas y a emperadores en tierras cercanas. Ha sido soldado, diplomático, militar. Era un personaje importantísimo en la historia. Con mucha inteligencia y con unas cualidades diplomáticas fenomenales, un sentido de amistad, por el cual le convierte en un hombre que es para mí la imagen perfecta del hombre intelectual, del hombre que tiene un sueño, un ideal, y del hombre que lo realiza. El Urdaneta de Villafranca de Ordicia, que sale buscando la aventura a sus 18 años, con 28 años se había convertido ya no en un provinciano, sino en un hombre universal que había dado la vuelta al mundo.
Tras su estancia en la corte imperial, Urdaneta tenía nostalgia del mar. Deseaba volver a sentir el aire salitroso de la aventura y las nuevas tierras. Pero antes volvió a su tierra natal y lo hizo con su hija Gracia. Ya no era el hijo del burgomaestre, ya era todo un héroe. Y así fue recibido por sus conciudadanos. Aquí dejó a su hija a cargo de su hermano. Con el tiempo Gracia se casaría y tendría descendencia en la propia Ordicia. Cuando él vuelve a la península, se trae a la hija y la presenta, digamos, en sociedad. Se presenta en la corte de Valladolid, en plena Inquisición. Hay que tener en cuenta el valor, además, de este señor, porque se estaba jugando la vida. Allí tiene un gran amor, que es cuando tiene su hija Gracia, una canéfora, una mujer, nos suponemos, bellísima, que le cautiva, porque Urdaneta era muy limpio de mujeres. Es decir, que así como los demás, esa expresión que era muy limpio de mujeres, así como los demás marineros, en cuanto llegaban a una isla, empezaban a refocilarse con las nativas, Urdaneta en eso era muy mirado, tenía unos conceptos muy claros sobre el respeto a la mujer, etcétera, etcétera. Un hombre que llevaba a una niña sin probar quién era su esposa o quién era su madre, podía haber ido a la cárcel, pero tiene ese valor y ese coraje y ese hombre de principios que defiende su moralidad y lo que hizo lo acepta y lo conserva y lo lleva adelante. Para entonces era un hombre seguro de sí mismo, un mítico navegante que venía de dar la vuelta al mundo y contaba historias increíbles de lugares muy lejanos. La vida de Urdaneta dio un nuevo vuelco cuando Pedro de Alvarado, el hombre de confianza de Hernán Cortés, se trajo a Urdaneta a México. Alvarado quería organizar una expedición a las Molucas y a Filipinas a través del Océano Pacífico, y Urdaneta era el hombre que le podía llevar hasta las tierras de Oriente. Pero Alvarado murió sin conseguir su sueño, y Urdaneta tuvo que hacerse a una nueva vida en México, donde desde el principio contó en los planes del virrey Antonio de Mendoza. Hay una rebelión en la que fallece Alvarado y aparentemente la expedición se queda sin seguir adelante y entonces Andrés de Urdaneta, ¿verdad?, se queda en el virreinato de la Nueva España, se hace muy allegado al virrey Antonio de Mendoza. En principio va con Alvarado y su función iba a ser dirigir una nueva expedición a Molucas y a Filipinas. Pero como Alvarado muere en una batalla, en un accidente, se cae del caballo y demás, a Urdaneta le nombran, pues se transforma en un alto funcionario de la colonia. Aquí, en lo que hoy es el Palacio Nacional, se encontraba anteriormente el Palacio del Virrey y antes las casas de Moctezuma que Cortés destruyó en la antigua Tenochtitlán rodeada por una laguna. El Palacio del Virrey en México fue un lugar de constantes encuentros del navegante con el virrey Mendoza, quien le encargó decisivas acciones en el virreinato de la Nueva España. Los frescos de Diego Rivera en el interior del palacio muestran la dureza con la que se emplearon los conquistadores a las órdenes de Cortés. La vida de Urdaneta siguió la senda de la acción y del poder. Expediciones a lejanas tierras en el virreinato, preparación de nuevas aventuras náuticas, participación en batallas y acciones de guerra. Y de pronto nos encontramos con un cambio definitivo en su modo de vida. Nos llama poderosamente la atención cuando en marzo de 1553, a sus 45 años, le encontramos en el convento de San Agustín en la capital mexicana, dispuesto a convertirse en fraile y entrar en la orden de los agustinos. Yo, fray Andrés de Urdaneta, hago profesión al glorioso Padre San Agustín en este convento de la Ciudad de México.
¿Qué le impulsó a dar semejante salto de una vida de navegante y de hombre de acción y de ser una figura clave en el virreinato de México a convertirse en religioso? No lo sabemos. Es uno más de los grandes secretos de su historia. Pero un fraile agustino no tenía que ser un fraile cualquiera. Un fraile agustino, maestro de novicios, o sea, entregado completamente a las escrituras, abandonado ya todo lo que había sido su vida pasada. Él fue encargado de corregidor, encomendero, de la región de Ábalos de México. Y él visitaba todos esos pueblos. Y allí había conventos de agustinos, muy famosos. Por lo tanto, él tuvo que hablar muchas veces con ellos y estaba también en contacto con uno de los que había estado en la expedición de Villalobos, y eso fue lo que él le fue motivando, le fue entrando en su corazón, y fue por la razón que se hizo agustino para seguir su sueño de encontrar el tornaviaje. Y luego también me admira mucho su conversión, porque era un hombre que había logrado tener ya unos puestos políticos importantes en México, muy bien situado, y que de repente el hombre deje todo, cuelgue todo. Un hombre que había sido un aventurero y de algún modo un forajido, porque realmente mataban, ¿eh? Eso no cabe duda. Mataban y mataban mucho. Y que de repente se produce una conversión tan tremenda es una cosa que me llama mucho la atención. Urdaneta en su convento de México no solo representaba un glorioso pasado, sino un prometedor futuro que iba a permitir abrir la gran ruta comercial del Pacífico. Cuando Urdaneta se hizo agustino, era ya una figura muy importante en el México virreinal. Un hombre muy válido para el nuevo virrey Luis de Velasco, y seguía contando en sus planes a pesar de haberse recluido en el convento. Mientras tanto, en la corte se habían producido grandes cambios. En 1556, el emperador Carlos V había dejado a su hijo Felipe II todo su poder. Y era mucho poder. Pero Felipe II decidió ampliarlo en las decisivas tierras del Oriente. Y se dirigió personalmente a Urdaneta. Devoto Padre Fray Andrés de Urdaneta, yo vos ruego y encargo que vayáis en los navíos a las islas del Poniente y seré muy servido. Y mandaré tener en cuenta para que recibáis merced en lo que hubiere lugar. Urdaneta tuvo que dejar así la paz del convento y embarcarse en una nueva expedición al mando de otro guipuzcoano, Miguel López de Legazpi. Urdaneta recibió a Legazpi en su celda rodeado de mapas y legajos y le explicó los detalles de la nueva expedición. A Legazpi y Urdaneta les unía una vieja amistad, una amistad que se fraguó en Ciudad de México. Fue precisamente por eso por lo que Urdaneta propuso a Legazpi como capitán de esta expedición hacia la especiería, hacia las Filipinas, en definitiva. Bueno, Legazpi es muy importante porque Legazpi es el primer escribano mayor de la Ciudad de México. Dos objetivos fundamentales marcaron aquella expedición. Uno, llegar e instalarse en las Islas Filipinas. Otro, completar el viaje de vuelta hasta México, algo que no había sido logrado y en lo que fracasaron varias expediciones. En Valladolid conservamos una escultura de Urdaneta muy significativa, en la cual está el auténtico Urdaneta, que primero fue marino y después fue monje, pero sin dejar de ser monje continuó siendo marino. Sería precisamente por esto por lo que Felipe II, desde aquí, desde Valladolid, en el año 1559, le escribiría una carta cuando él estaba retirado en el convento de San Agustín de México. Y en esa carta Felipe II le pedía que él condujese las naos españolas desde México hasta Filipinas, pero no solo llevarlas, sino hacerlas volver, cosa que hasta entonces nadie había sido capaz de hacer. Y dijo, yo sé ir y sé volver, porque habían fracasado ya 5 expediciones. Hombre, en la ida ya era conocida. De hecho, pues Felipe II ya dice, la ida se sabe que se hace en breve tiempo. A la ida pues ya la habían hecho Saavedra, la había hecho Villalobos. Pero el retorno no lo conseguían nunca. El retorno fracasaron hasta 3 o 4 o 5 expediciones. Todas habían fracasado. Todas. Él sabe que va a posibilitar
la apertura de una ruta que será clave en esa parte del mundo. El 21 de noviembre de 1564 salía del puerto de la Navidad, en la costa pacífica de México, la expedición a Filipinas comandada por Legazpi y bajo la guía náutica del ya Agustino Urdaneta. Antes de que transcurrieran 3 meses, la armada llegó a tierra filipina, pero tardaron un tiempo en decidir qué isla podía ser la más conveniente para iniciar el asentamiento. Finalmente, el 27 de abril de 1565, la expedición saltó a tierra en Cebú. Cebú, una de las grandes islas de Filipinas, fue el lugar donde llegó la primera expedición de Magallanes y Elcano. Fue también aquí, en la cercana isla de Mactán, donde murió Magallanes. El portugués al servicio de la corona de Castilla había traído consigo una imagen del Santo Niño que regaló a la reina de Cebú. Tras su muerte violenta y la huida de los castellanos, nunca más se supo de aquella imagen. 45 años más tarde, cuando Urdaneta y Legazpi llegaron a Cebú, un marinero de la expedición encontró la misma imagen. Todos lo tomaron como un milagro y decidieron construir allí mismo una iglesia dedicada al Santo Niño, que hoy es la más antigua de las islas filipinas. Urdaneta es el primer agustino que llega a Filipinas en el año 1565. Al llegar hay un acontecimiento extraordinario que es el comienzo de la evangelización de Filipinas, el único país católico del Extremo Oriente. ¿Cuál no sería la gran sorpresa que se encuentran con esta imagen del Santo Niño de Cebú en la choza de un indígena? La encuentra precisamente un soldado, el soldado vasco Camuz, que inmediatamente va a entregársela al capitán Legazpi y a Urdaneta. Ese niño se convertirá desde entonces en el patrono de Filipinas. Urdaneta pidió a los 4 agustinos que le acompañaron a Filipinas que para la evangelización utilizaran la lengua del lugar. Para mí su gran contribución era esto, ¿no? Era el primero que yo sepa que le interesaba los idiomas aquí, ¿no? El primero que mencionó y no, que les interesaba los idiomas que para estudiarlos así. Les pidió a los misioneros que le acompañaran que enseñaran el Evangelio en la lengua de la localidad. En este caso era tagalo o bisaya. Él sabe, y además se lo dice a sus 4 compañeros agustinos, hay que enseñar a estas personas en su propio idioma. A diferencia de la evangelización de América, donde a veces hubo muchos episodios violentos, en la evangelización de Filipinas, precisamente, el talante de Urdaneta por un lado, el talante de Legazpi por otro, hicieron que hubiese un gran respeto por la cultura indígena. Y es por eso que todavía hoy se conservan todas esas lenguas en Filipinas, cosa que en otros países que han sido colonizados, por ejemplo en América Latina, las lenguas locales se han perdido mucho. Es producto, en parte, de eso, de hace 500 años, el hecho de que el tagalo hoy todavía viva. ¿Por qué? Pues porque Urdaneta consideró que el idioma de los nativos, el tagalo, tenía que ser tomado en consideración. El valor que tuvo fue que Filipinas se puso en el mapa del mundo. Con el tiempo, la capital filipina se instaló en Manila, en otra de las islas del archipiélago. Su desarrollado centro financiero no puede hacer olvidar la destrucción provocada por desastres naturales como los terremotos y los desastres humanos como la Segunda Guerra Mundial, que afectaron de forma dramática a la vieja Manila. La destrucción de los bombardeos afectó de forma muy importante sobre todo a la parte más antigua de Manila, la conocida como Manila Intramuros.
Pero a pesar de ello, aquí en la zona más antigua de la ciudad, encontramos recuerdos del hombre que conectó Asia con América. Urdaneta dejó en Filipinas el germen de un proceso evangelizador y cultural cuyo máximo exponente es la vieja iglesia de San Agustín, milagrosamente salvada de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Hoy la vieja iglesia es la más popular de Manila y muchas parejas acuden a ella a casarse. En la vieja Manila encontramos también a Urdaneta y Legazpi unidos en un conjunto escultórico creado por Querol a finales del siglo XIX. Legazpi se quedó aquí, pero Urdaneta tenía ante sí el gran reto de su vida: completar la ruta de retorno desde Filipinas a la Nueva España en América. Dirige como piloto, ya como fraile, la expedición que les lleva al Cebú, a Filipinas, y hace la machada absolutamente increíble, decir, no, es que no podemos ir por la latitud 20, tenemos que subir a la latitud 40. Eso era inimaginable. Entonces, si la latitud 40 ya estaba en el norte, era una cosa que no tenía pies ni cabeza. Y él insistió en la latitud 40 y efectivamente la latitud 40 cogía las aguas, las mareas favorables. Esto ahora parece muy sencillo, pero entonces había que ser un genio para intuir, para tener un conocimiento cosmográfico total de lo que era el mundo. No solamente donde es, porque no había subido nunca a la latitud 40 prácticamente, pero intuía por una serie de conocimientos que tenía verdaderamente prodigiosos. Y entonces él tenía esta fuerte intuición, pero no es una intuición de tipo espiritual, digamos que se la inspiraba a algún ser sobrenatural. Él tenía esta intuición científica de que tenía que haber un camino de regreso y que si por donde habían tratado todos no se podía, tenía que haber alguna corriente que los llevara de regreso. El viaje hacia el sudeste asiático es fácil. Los propios alisios, vientos, etcétera, etcétera, los llevan en 2 o 3 meses a las costas de las Molucas y de lo que es Filipinas, etcétera, etcétera. El problema está en la vuelta. Y ese es el gran mérito de Urdaneta. No solo sabe volver, sino que demuestra antes que sabe volver. Por eso el rey dice que tiene que ser él el que dirija la expedición. En Cebú, Urdaneta se dedicó a preparar el viaje de vuelta, el tornaviaje. No necesitaba más que una de las naos, precisamente la capitana de la expedición, la nao San Pedro, que dio nombre al primer fuerte que los expedicionarios construyeron en Cebú. La seguridad que mostraba el agustino de lograr el tornaviaje infundió ánimos a los que se embarcaron con él, a pesar de que todos sabían de los fracasos de expediciones anteriores como las de Villalobos y Saavedra. El 1 de junio de 1565, la nao San Pedro salió de estas aguas del puerto de Cebú para enfrentarse al Océano Pacífico. Afrontaban una ruta peligrosa y hasta entonces desconocida. El marino de Ordizia marcó claramente la ruta a seguir. Era necesario dirigirse no directamente a América, sino navegar hacia el norte impulsados por el viento sur de esa época. Poco a poco el gran navegante dirige la nave hacia el nordeste y enlaza con la corriente de Kuroshibo que les impulsa hacia América, pero a una latitud muy superior a la que habían utilizado otras expediciones. Ese era el gran secreto de Urdaneta, el secreto que había conocido en las Molucas años atrás. El viaje de Urdaneta sigue siendo el mismo. Esta carta sigue exactamente el mismo derrotero hasta llegar al paralelo 40, tomando todo este pequeño quiebre que hace, que está en el mapa de Urdaneta, y siguiendo derecho hacia el este a terminar en el Cabo Mendocino, nombre que puso Urdaneta en recuerdo del virrey de Mendoza, virrey de la Nueva España, y de ahí el descender lentamente a la península Baja California y seguir para finalmente terminar en Acapulco. 4 meses después de salir de Cebú, la nao San Pedro llegó a Acapulco en la Nueva España. El regreso era lo fundamental, en el cual él tenía prácticamente que subir hacia el paralelo 40, utilizar la corriente de Oyashibo, prácticamente dar la circunferencia por círculos máximos a lo que es una navegación loxodrómica y posteriormente, al estar muy cerca ya del continente americano, ir viniendo, navegando de una manera de estima y costera hasta llegar, arribar a este puerto que es Acapulco, México.
Eligió muy seguramente Acapulco porque tenía un abrigo natural que otros puertos como Barra de Navidad en su momento o San Blas, que era donde se construían los barcos, no tenía. Esta bahía de Santa Lucía ofreció un refugio natural, ofreció seguridad y posteriormente a partir de aquí se volvió un centro comercial para los posteriores viajes. Acapulco, un territorio prácticamente despoblado, se convirtió en el gran puerto de enlace entre Asia y América. Aquí llegaba el galeón de Manila tras la senda de Urdaneta y utilizando la misma ruta. Llegaremos todos a Acapulco y por eso Acapulco y Filipinas es el ida y vuelta de ese no tornaviaje, de esos naos de Acapulco o naos de la China que después saltaban por tierra en un difícil camino hasta Veracruz y de Veracruz pues a Sevilla y a toda Europa. El puerto base inicialmente era la Barra de la Navidad y Urdaneta ve como mucho más práctico pasar al puerto de Acapulco como puerto base para las expediciones, por sus mejores condiciones, pues eso, de abrigo de los barcos, más calao y más infraestructura alrededor. Él sabía que aquí en Acapulco los galeones iban a estar a mejor resguardo, no solamente de los piratas, sino de los ciclones, de los huracanes, de las inclemencias del tiempo. La bahía de Acapulco es muy segura. El fraile salido del convento había cumplido todas las expectativas. La ruta abierta por Urdaneta, desde Cebú hasta Acapulco, era una línea en forma de arco de 8.800 millas náuticas, es decir, 16.300 kilómetros. La gran noticia fue llevada en mano desde el propio Acapulco hasta Madrid al rey Felipe II. Las rutas comerciales del mundo quedaban completas con la hazaña de Urdaneta. El propio navegante llegó a la corte en Madrid y se entrevistó con el rey. A partir de entonces, se desarrolló una línea comercial de gran envergadura entre Filipinas y México. El fuerte de San Diego fue construido ex profeso para proteger a los galeones que venían de Manila. Muchas personas piensan que el fuerte fue construido para defender la ciudad. En la ciudad en realidad no había nada que defender, era un pueblo de pescadores. Este fuerte fue construido con la intención de proteger todas las mercancías que venían de Asia. El comercio de la nao era una empresa privada. España, la corona, ponía el galeón. Pero todas las mercancías y todo lo que venía allá eran tratos entre privados. De que los chinos venían a Filipinas a comerciar, traían sus mercancías, sobre todo la seda, y eso encontraba muy buena salida en México. Así que con eso se estableció la ruta del galeón. La importancia de esta línea comercial era tal que en México, en plena plaza central del Zócalo, se construyó un mercado para el galeón de Manila. En el centro de la plaza del Zócalo de México, en lo que es la plaza central, ocupando un tercio de lo que actualmente es la plaza, ocupaba un centro comercial muy grande que se llamaba el Parián de Manila, que era el sitio donde vendían las cosas de los galeones. Todos los años se tocaban las campanas a rebato cuando se tenía la noticia de que llegaba el galeón a Acapulco, donde salían los comerciantes hacia allá a ir a buscar las mercancías, y era donde se llegaban las cosas finas para México. El éxito de Urdaneta posibilitó la creación de una línea comercial que duró 250 años. Pero a pesar de sus hazañas, fue prácticamente olvidado. Lo llaman todos los historiadores, los pocos que hay, le llaman el gran ignorado, el gran desconocido. Porque tuvo enemigos muy fuertes en México que no querían que fuese Urdaneta la gloria del descubrimiento de Filipinas y la estancia en Filipinas. Ha sido injustamente olvidado. Los ingleses han sabido vender muy bien el personaje de Cook.
Pues Urdaneta es de la altura o superior a personajes como Cook, Colón u otros. También se debe a una leyenda negra particularmente generada por la corona británica y por los mismos Estados Unidos, que se quieren autodesignar ellos como los descubridores del Pacífico, ¿no? Como no conquistó México, no conquistó el Perú, pues no es tan conocido como otros, ¿o no? Pues sus hazañas son, pero para la gente entendida sí le da el valor que tiene. Una vez informado al rey Felipe II, el agustino volvió a México, a su celda del convento de San Agustín, donde murió el 3 de junio de 1568 a los 60 años de edad. Su viejo convento quedó destruido por el fuego en 1676. Aquí se construyó uno nuevo que con el tiempo se convirtió en la sede de la Biblioteca Nacional de México. Desde hace tiempo, tanto los historiadores agustinos de México han tratado de buscar a Urdaneta donde pudiese estar, o buscar algún documento o alguien que pudiéramos localizarle, pero no hemos encontrado. Además, yo creo que para la orden, pues Urdaneta era un fraile más finalmente, y pues que pasaría como un superior o como cualquier gente a pasar los Osario, a ser del montón, ¿no? No tenía ninguna localización especial. El desvencijado y olvidado claustro rodea el antiguo empedrado del convento de Urdaneta. Sus huesos descansan bajo estas losas. Urdaneta es aquel que hace posible el tornaviaje, algo que es fundamental en la historia de las relaciones Oriente-Occidente. Por eso Urdaneta no solamente es importante como marino, sino también es importante porque él se convirtió en alguien fundamental para las relaciones de Europa-Asia. Pero sin duda lo que eso representó para la Corona de España y para la Nueva España, pues es un hito en la historia, y pues a quien se lo atribuimos es a Fray Andrés de Urdaneta. Hay que decir que fue el hombre lleno de pasión y de coraje y de visión para descubrir terrenos, islas y naciones de las cuales hablaban, y él conocía que hablaban los antiguos expedicionarios. Podría decirse que el mundo se convirtió en una aldea global, Global Village. Y desde ese punto de vista, sí, Urdaneta era entre los primeros. Es el Colón del Pacífico, o sea, fue el que supo ir y volver. Es el que unió Asia con América y es el que creó la ruta náutica más larga del mundo, la ruta que ha durado como una unidad durante 250 años, que son los galeones de Manila. Es la ruta que más dinero transportó en su época, es la ruta que hizo los barcos más grandes y la que permitió un aculturamiento del único país occidental y católico hecho en Asia. Urdaneta era el primer globalización, que yo sepa, era el primero. Después todo esto es continuación de lo que él empezó. Urdaneta, que fue esa varita que puso orden en una no globalización, pero él fue el primero que empieza a globalizar el mundo porque lo encontró y lo descubrió. Uno de los personajes clave para poder entender e interpretar la globalización en su sentido positivo. Muy seguramente debemos siempre recordarlo como algo muy especial para los que amamos el mar.